sería la modularidad. Va, ahorita antes de pensar, antes de iniciar, les voy a dar 2 minutos para que los que puedan marcar ahorita la asistencia vayan a marcar. Recuérdense que les dije que tengan listo el campus, ¿verdad? Entonces, ahorita está habilitado ahí para que puedan marcar. Les voy a dar 2 minutos y luego iniciamos. Voy a iniciar la grabación para que les quede la sesión para que consulten nuevamente cuando quieran. Bien, ahorita inicia a grabar. Tengan buenos días, jóvenes. Grupo teórico 07 de Introducción a la Informática. Esta es la clase del día viernes 12 de marzo. El tema de este día es la aplicación de lo que es la metodología para resolver problemas aplicando modularidad. En este momento les comparto la pantalla. En dado caso se congele o no puedan visualizar pantalla, jóvenes, me pueden avisar en cualquier momento para corregir el problema. Ingeniero, ¿cuál es la contraseña para entrar a darle a la clase de que has asistido? No tiene contraseña. El que tiene contraseña es el listado oficial. Si a ese se refiere es GT07, minúsculas. Bien, jóvenes, este es el documento que les puse de la clase anterior, ¿verdad? Les agregué acá algunas herramientas que pueden utilizar ustedes para lo que son los flujogramas. A ver, ya revisaron el documento, ya revisaron los ejemplos. Unos 5 minutos para algunas preguntas. Acá. El documento anterior de metodología para resolver problemas sin modularidad, solo usando el método main, ¿verdad? Vale. Entonces, antes de iniciar la metodología con modularidad, vamos a ver acá rápidamente el ejemplo que vimos al final de la clase anterior, ¿verdad? El enunciado era que se debe de establecer cuánto va a pagar una persona y se le debe de imprimir un papelito con el nombre y el total a pagar, ¿verdad? Y se tenía que aplicar los impuestos al monto de su consumo de IVA 10%, seguridad 5% y turismo 7%. A ver, entonces, el planteamiento, ¿verdad? Solo para ver si se les ha quedado, jóvenes, ¿verdad? Estos que estoy marcando ahorita, las tasas, estos datos, ¿verdad?
¿Estos son datos o son variables? Son constantes. ¿Qué son? Son datos constantes. Constante. Exacto, Datos constantes. Ajá, son Constante. datos constantes. Y estos otros serían datos variables. Variables. Ah. Y estos de acá que están en la salida serían ¿qué? Datos variables, porque Ajá, son también datos variables, nada más que son datos de salida, ¿verdad? Acuérdense que hay dato de entrada, dato de salida. Y dentro de ellos hay dato variable, dato constante. Que en ningún momento aquí estamos hablando de variables, ¿verdad? Bueno, entonces, para los datos de salida variables, ¿verdad? En la fase 2 de análisis vamos a poner una variable para cada dato variable, ¿verdad? La variable, aquí nos estamos refiriendo de memoria, ¿verdad? La variable nos va a servir para almacenar ese dato variable. En el caso que sean datos que pasan de la entrada a la salida, o sea, aquí a nivel de planteamiento, volviendo a la fase 1, a nivel de planteamiento, el nombre del cliente debe aparecer en el papel impreso, ¿verdad? Entonces, esto lo indicamos, dijimos, agregando la palabra desplegar, imprimir o mostrar. ¿Para qué nos sirve esto, jóvenes? ¿Alguien que nos ayude ahí? Agregar la palabra desplegar, mostrar o imprimir. Para mostrar datos en pantalla. Ajá, y nos ayudaba a qué otra cosa más. Para no repetir el dato del nombre del cliente. O sea, para que no dijera ningún error o volverlo a poner, entonces mejor solo poner legal. Vaya jóvenes, pongan atención, ¿verdad? Cuando nos piden que un dato de entrada aparezca en la salida, van a agregarle la palabra desplegar, mostrar o imprimir. Eso les ayuda para no cometer errores, lo diferencia. Nos está diciendo que el dato viene de la entrada a la salida, que es lo mismo, porque no debemos de repetir, ¿verdad? Entonces, el nombre del cliente es el mismo que se ingresó por teclado. No es un nuevo dato, pues. En cambio, vaya, jóvenes, un ejemplo. En cambio, si fuera el carnet de un estudiante, imagínense, de nuevo ingreso me quiero referir, ¿verdad? De nuevo ingreso. O sea, entonces, si fuera para el carnet de un estudiante, aquí iría el nombre, apellidos. El año de ingreso. El correlativo. Acá la salida, ¿verdad? Debería de aparecer, ¿verdad? Digamos, lo que es los nombres y el apellido son los mismos, ¿verdad? O sea, no es un nuevo dato, es el mismo dato de entrada el que vamos a tener en la salida. Entonces, mostrar nombres y apellidos. Y apellidos. Y lo que sería el carnet asignado. Vaya jóvenes, ¿les queda ahora claro? Entonces, por ejemplo, para asignarle un carnet a un estudiante, esto es un ejemplo nada más. El año de ingreso, ¿verdad? Nombres, apellidos y un correlativo. Y con eso, ¿verdad? En la salida quiero que se muestre los nombres, los apellidos y qué carnet le quedó asignado.
Entonces, ¿por qué le ponemos mostrar los nombres y los apellidos? Es el mismo dato que se ingresó, ¿verdad? Y carnet asignado, ese no dice mostrar, porque ¿verdad? Se entiende que es un dato nuevo, que es un dato de salida, que eso es lo que hay que determinar, ¿verdad? Hay que determinar cuál es el carnet. Vaya, ¿queda claro eso, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí. Vaya. Bueno, para aclararles más, vamos a poner otro ejemplo. Vaya, si fuera para un rectángulo, estaríamos hablando de base y altura del rectángulo. Base y altura del rectángulo, ¿verdad? En unidades. En unidades. Entonces, eso es lo que necesito para calcular el área de un rectángulo. Base y altura del rectángulo. Salida. Imagínense que quiero imprimir un papelito en donde aparezca la base y altura de donde salió el área. ¿Ya? Aparte, quiero imprimir también el área del rectángulo, ¿verdad? En unidades cuadradas. ¿Ya? Va, entonces, jóvenes, una pregunta. Entonces, como yo en la salida no solo quiero que me salga el papelito con el área, porque yo no sé de dónde salió el área, ¿verdad? O el área de qué es. Entonces, ¿cómo pondría acá en la salida? Para que me aparezca la base y la altura. Le tendría que poner desplegar o mostrar. Ajá, también acuérdense esos dos, o también pueden usar imprimir, ¿verdad? Ajá, cualquiera de esos Y así tres. sale la fórmula, ¿verdad? Para, digamos que sale la fórmula igual y sale el área, ¿verdad? Sí, la pueden poner por aquí. Ajá, y ahí son detalles de presentación, ¿verdad? Ustedes lo pueden maquillar más ahí, ¿verdad? Como dice su compañero, ¿verdad? Pueden poner la fórmula en la salida. Entonces sería imprimir la base y la altura, ¿verdad? Del rectángulo. ¿Ya? Va, entonces queda claro ese caso, jóvenes. Sí, ingeniero. Va, entonces, Sí, ingeniero. acá. Entonces, por eso estamos colocando acá desplegar, ¿verdad? Volviendo al análisis, estamos en la salida. Decimos que en la salida habían dos datos variables, el nombre y el total a pagar, ¿verdad? Entonces, para el nombre, ¿verdad? Sabemos que el nombre es un dato de entrada en el planteamiento y que acá en el análisis, dado que aquí es un dato de entrada, ¿verdad? Un dato variable, entonces tiene su variable respectiva en el área de variables de entrada. Entonces, yo no voy a repetir las variables, es otra cosa que les quede claro, ¿verdad? No puede aparecer un mismo nombre de variable en más de una tabla, solo puede aparecer en una tabla. ¿Va? Entonces acá lo que vamos a hacer es solo dejar indicado, ¿verdad? Dejarlo indicado porque no vamos a agregar otra variable nombre, ya hay una. Entonces se debe mostrar la variable de entrada nombre. ¿Va? Y el dato, el otro dato de entrada, estando acá en la sección de variables de entrada, es el monto de la venta, formado por dos palabras, ¿verdad? Sin espacio, ¿verdad, jóvenes? Eso ya les quedó claro, ¿verdad?
El nombre de variable puede tener varias palabras, pero sin espacios. Y debe usar, ¿qué nomenclatura? All case o Pascal case. Pascal case. Ninguna de esas dos, joven. Camel case. Camel case. Camel case. Pascal case. Camel. Correcto. Camel case. Todavía no se ha quedado alguno, ¿verdad? Es camel case. ¿Cómo la distinguen? Porque los nombres de variables inician con minúsculas. Bueno, y para las constantes, acá se decidió ponerle nombre, ¿verdad? Por eso hay constantes. Si esos valores se hubieran colocado directamente en la fórmula, habrían constantes, jóvenes. No, no habría. No habrían constantes. No, Ajá. ¿Y qué nombre recibirían estos entonces en nuestro programa? literales. Literales, ¿verdad? Literales. Ajá. Literales, porque aparecería su valor directamente. Literal significa que no hay que sustituir nada. Que eso que hemos puesto ahí, eso es ese valor. Bueno, la restricción, ¿verdad? El monto venta mayor que cero, o sea, positivo. ¿Bien? Luego el proceso, en donde lo primero que se va a hacer es asignar las constantes. Mencionábamos en la clase anterior de que acá es decisión de ustedes, ¿verdad? Acá se pudo haber creado una sola fórmula bien extensa, no hay problema. En ese caso, variables de proceso, diría aquí no hay, ¿verdad? En mi caso, yo decidí usar impuesto y la reutilicé, ¿verdad? O sea, solo hay una variable de proceso, impuesto. Almacena temporalmente el valor de cada uno de los impuestos aplicados. Entonces, aquí pueden ver de que primero el impuesto se calcula el IVA, después la seguridad y por último el turismo. Y revisaron la forma en que se calcula, ¿verdad, jóvenes? Es decir, acá, vamos a poner esto como visualización. Vale, lo cambié a visualización para que no esté marcando y tirando mensajes en pantalla. Vaya, estábamos acá, ¿verdad? Entonces, primero calcula el IVA. Todos los impuestos van calculados sobre el monto, ¿verdad? O sea, es el 10% de la venta. Entonces, el total a pagar sería el monto de la venta más el impuesto, ¿ya? IVA en este caso. Se calcula el de seguridad y luego el total a pagar sería igual a ¿qué? Aquí cambiamos ya, ¿verdad, jóvenes? Total a pagar es igual a el total a pagar que ya tengo, que es una parte, ¿verdad? Lo que ya guardé en total a pagar, más el impuesto que acabo de calcular, que es el de seguridad, ¿verdad? Luego pasa, calcula el de turismo, el impuesto de turismo, y luego total a pagar es igual a total a pagar más el impuesto, ¿ya? Aquí, total a pagar igual a total a pagar. Nadie ha preguntado que puedo usar una variable, la misma variable en la fórmula. ¿Sí? ¿La puedo utilizar? ¿Sí? No, lo puede hacer como usted quiera. Ya dijimos de que sin variables de proceso le va a quedar una gran fórmula, ¿no?
las variables se pueden reutilizar. Y es más, cuando lleguemos a repetitivas, joven, cuando lleguemos a repetitivas, vamos a reutilizar las variables. En los ciclos repetitivos, la misma variable vamos a estar utilizando. Entonces, es válido reutilizar la variable. Acá está la explicación. Mira. Entonces, yo sé, ahí le consultó a alguien y eso le dijeron, pero lo que le dijo es que, bueno, para que me entienda, lo que le dijo es de que, o lo que trató de decirle es que para no confundirse, porque aquí se llama impuesto, para no confundirse, porque en determinado momento está utilizando la misma, ¿no? Pero eso es válido. Para no confundirse, acá impuesto IVA. O sea, esta debió haberse llamado impuesto IVA, impuesto C, impuesto TUR. Pero eso sería para dejar más claro el programa. ¿Comprende, joven? Entonces, en ese sentido es lo que le trató de explicar. O sea, es lo que le trató de explicar, de que usted debe tratar de dejar su programa lo más claro posible. Y comparando entre usar una sola variable acá, ¿verdad? Y usar una variable por cada impuesto, ¿cuál programa quedaría más claro, joven? Porque quedaría más detallado. Quedaría más claro el programa que haya usado las 3 variables para impuestos. Sí. Porque están claramente identificadas. Eso es lo que le quiso decir, pero de que se puede hacer esto, sí. Yo lo hice para que ustedes vean la opción, ¿verdad? Que se puede reutilizar una variable. ¿Ya? Pero, sí, para que quede el programa más claro, una variable por cada impuesto, ¿verdad? O sea, estamos hablando que acá tendría que haber sido impuesto IVA. Es igual a IVA por monto venta. ¿Ya? Vaya, jóvenes, a ver si hoy sí ya les quedó. Esta nomenclatura de escritura, ¿verdad? Esta convención es Pascal case o es all case. Camel case. Camel case. Ajá, camel case. Camel. Ajá, camel case. Y la de la constante sería La constante es all case. all case. Va, entonces acá tendrían que haber impuesto IVA, impuesto CG y impuesto TUR, ¿verdad? 3 variables de proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que le quiso decir, ¿no? Que usando 3 variables le queda su programa más claro. Y es lo que se busca, que el programa sea de más comprensible posible. ¿Va? Luego en el diseño, en el pseudocódigo, ¿verdad? Se le pone un nombre al algoritmo, luego una descripción y luego esto de acá equivale a la declaración de variables, ¿verdad? Que a la declaración de variables que se hace en el programa. Si se dan cuenta, esto en el flujograma no se hace, de decir qué variables de qué tipo son, ¿verdad? Se podría poner como un comentario, ¿verdad? En el flujograma se podría colocar, ¿ya? Va, en el flujograma, ¿verdad? Tenemos el inicio, que es un óvalo, ¿verdad?
¿Ya? Luego va la caja donde irían las constantes, ¿no? Por ejemplo, acá IVA igual a 0.10. Entonces, un comentario en el flujograma se colocaría con líneas punteadas, ¿verdad? Y un corchete, así, ¿ya? Va, entonces, en el flujograma directamente, dentro de la nomenclatura del flujograma, en ningún momento, la técnica de flujograma, pues en ningún momento nos dice que declaremos o digamos las variables y de qué tipo son. Pero sí se puede usar comentarios. Entonces, si ustedes desean ponerlo en el flujograma, entonces acá lo pondrían por medio de un comentario. Es una línea punteada, ¿verdad? Y esa línea punteada termina con un corchete. Y ese corchete ahí colocan ustedes los comentarios. Entonces aquí podrían poner el comentario. Esto mismo que lleva el pseudocódigo. Pero eso ya sería opcional, ¿verdad? Y decir ahí monto, venta, ¿verdad? Es variable de tipo, ¿verdad? Monto, venta, total a pagar, etcétera, ¿verdad? Son variables de tipo real, ¿verdad? Acá. Jóvenes, ¿se comprende eso? Entonces, el pseudocódigo sí lo pide que lo haga. El flujograma no pide que haga eso. Pero opcionalmente podría agregar un comentario, que ya dijimos cómo se ponen los comentarios, son líneas punteadas, termina en un corchete, sale del flujograma la línea punteada, ¿verdad? Y termina en un corchete y ahí dentro colocan el comentario que quieran colocar. ¿Va? Entonces queda claro eso, jóvenes. Va, entonces de ahí los pasos del pseudocódigo, ¿verdad? Entonces, primero asignar constantes y recuerden que el pseudocódigo no tiene inicio y tampoco tiene fin. De ahí para cada variable que van a entrar, ¿verdad? Deben demostrar un mensaje, ¿verdad? Y dijimos que aquí pueden resumir ustedes, ¿verdad? Pueden indicar varias, ¿verdad? La lectura de varias variables, ¿ya? Y leer en un solo, pero que esto es a nivel de algoritmo para ahorrarnos espacio, ¿verdad? Aunque cuando ustedes lo codifiquen tendrán que hacerlo uno a uno. En donde más ahorramos espacio sería con lo que es el flujograma, ¿verdad? Va, entonces eso es el pseudocódigo. De ahí lo que sería el flujograma, para este ejemplo nos queda de esta forma, ¿verdad? Inicio, luego el cuadro de lo que sería, ¿verdad? Las constantes, y aquí es donde decíamos que podían colocar, ¿verdad? Con líneas punteadas, ¿verdad? Comentarios. Esos comentarios los pueden colocar donde ustedes quieran, ¿verdad? Por ejemplo, acá, ¿verdad? Podrían, en lo que está lo de los impuestos, acá, ¿verdad? Poner un comentario acerca de esto, ¿verdad? O sea, ¿qué impuesto es una variable temporal? Por ejemplo, aclararle a alguien ahí, ¿verdad? Y lo de la declaración de las variables acá, de qué tipo son, podría ser opcionalmente aquí como comentario. Va, entonces, luego acá, con el símbolo de pantalla, que al lado de la izquierda es puntiagudo, ¿verdad? Y al lado de la derecha es redondo, ¿verdad? Algunas personas han estado usando otros símbolos, ¿verdad? Pero fíjense bien que sea este, ¿verdad? Este es el símbolo de pantalla. Va, de ahí la lectura. Y dentro del bloque de lectura, o sea, bloque de teclado, ¿verdad? Hay otro bloque para lectura de datos, jóvenes. El paralelogramo. El paralelogramo es para lectura de datos, ¿verdad? Pero
bloque, la figura que es para entrada por teclado es esta. ¿Ya? La figura que es para entrada por teclado es esta figura, ¿verdad? Entonces, el paralelogramo, ¿verdad? Es así. Este es para entrada de datos, pero no por teclado, ¿verdad? Entonces, van a usar, porque ustedes van a hacer entrada por teclado, que van a usar es este, ¿verdad? Y cuando quieran salida por pantalla, sería este. Aunque les vuelvo a aclarar que en esta materia pueden usar el de papel o el de pantalla, ¿verdad? Con el mismo significado, no importa, todo va a ir a pantalla. O sea, en ningún momento vamos a mandar a papel, ¿verdad? Entonces, en el caso de esos dos símbolos, pueden usarlos, ¿no?, indistintamente. Lo vamos a tomar como salida nada más, ¿verdad? Es decir, pueden usar este o este, o los dos, ¿verdad? Ingeniero, solo por curiosidad, ese flujograma lo hizo en Lucidchart o en otro programa, no lo sé. En otro. Eso les iba a enseñar, fíjense. Ahí les puse en la parte de arriba el... Bueno, en este ClickCharts fue. Va. En ClickCharts, ¿verdad? Entonces, acá en este programa fue que lo hice, ¿verdad? Se llama ClickCharts. Aquí está. ¿Ya? Entonces, este es instalado y también lo pueden instalar en celular. Hay una versión para celular. Ya la estuve probando y no es tan difícil dibujarlo. Aunque hay que tener cuidado, como ahí es con el tocando la pantalla. Sí, ¿verdad? mire, ahí por curiosidad, es que, bueno, yo usé el Lucid para hacer uno de Draguía 3, pero también quise usar ClickShare, pero no sé, yo no encontraba el símbolo ese de pantalla para el flujograma en ClickShare, no, En el o bueno, ClickChart. no. En el Sí, ClickChart. sí, Es sí. este. Es este. Ah, ok. Sí, es que Está como abajo del estaba mejor tambor. indicado en el Lucid ahí, por eso sí. Ajá. Sí, a veces están escondidos, cuesta encontrarlos, pero la mayoría tienen. Hay algunos que sí, no aparece, ¿verdad? En algunos Sí, programas. sí, porque yo en Word ahí, o sea, no encontraba ese símbolo también, o sea, o no lo miraba, ¿no? También. Ajá. Es este de acá, ¿ven? Es del izquierdo es puntiagudo y el lado derecho es redondo. Esto está simbolizando un televisor de los de antes, ¿verdad? Los monitores de antes eran Vaya. televisor. ¿Ya? Va. Entonces, en ClickChart es bastante fácil para hacerlo aquí, es liviano el programa. Y hay una versión para Android. Pueden instalarlo en el celular. Ah, por cierto, jóvenes, los que trabajan ahí en el celular, ¿verdad? Por si no sabían, le pueden poner mouse a su celular. Y así ya se les dificulta menos trabajar. Por lo menos para lo que son los diagramas, ¿verdad? Para dibujar los diagramas. Pueden instalar el ClickCharts para Android y pueden ahí ponerle un mouse. Lo único que tienen que conseguir tal vez es el adaptador, ¿verdad? Creo que vale como $1 y algo, ¿verdad? El adaptador. O sea, ahí mismo donde cargan el celular, ahí hay un convertidor, ¿verdad? Porque el adaptador de los mouse es el USB estándar para conectarlo a la PC, ¿verdad? Entonces hay un adaptador para que lo puedan conectar a lo que es el celular. Y si quieren varios puertos, pues tendrían que conseguir un hub USB, ¿verdad? Con el adaptador y conectarlo. Ya le pueden poner teclado, mouse, ¿verdad? O si compran un combo, con uno es suficiente, ¿verdad?
O sea, un combo teclado mouse. Solo con el adaptador y el transmisor sería suficiente. Y ya pueden trabajar tranquilamente ahí haciendo diagramas. Vale. Eso sería todo entonces ya con lo que es la metodología para resolver problemas. Ahora vamos con la metodología para resolver problemas, pero aplicando modularidad, jóvenes. Entonces, hasta el momento acá, solo estábamos utilizando el método main, ¿verdad? O sea, acá solo hacíamos un flujograma nada más. Metodología para resolver problemas. Solo un flujograma. Todo se hacía dentro de... Ustedes creaban el nuevo proyecto, ¿verdad? Jóvenes, recuérdense de seguir las normas para nombrado, ¿verdad? Nuevo proyecto, ya. Visual C#, aplicación de consola. Los que tienen 2019, acuérdense que deben de elegir aplicación de consola para .NET Framework, lenguaje C#. Y los nombres, ¿verdad? ¿Cómo los van a colocar? De acuerdo al ejercicio que están desarrollando de la guía. Y no se les olvide identificar la solución, ¿verdad? Con una palabra adicional, que sería sol o solución. Y la ubicación, ¿verdad? Lleven el orden con la ubicación. Bueno, de ahí lo que es la codificación, jóvenes. Recuérdense que deben hacer toda la documentación, ¿verdad? Así como está indicado acá en el ejemplo, ¿verdad? Está indicado por comentarios con la letra A hasta la letra I. Y ahí va explicado, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que ir poniendo? Entonces, la documentación automática, ¿verdad? Acuérdense, antes de la clase, antes de el namespace, antes de la clase, antes del método main. Entonces, la declaración de constantes, toda constante que encuentren en la solución va a ir a la clase, ¿verdad? En el método main decíamos, hasta ahorita en esta metodología solo usábamos el método main. Al iniciar el método main va la declaración de variables, ¿verdad? Deben de poner la identificación en pantalla, ¿verdad? Pusieron la identificación en comentarios, que está ahí arriba, ¿verdad? Acá. La guía, ¿verdad? Si es, qué ejercicio, qué guía es, qué ejercicio, la fecha, el autor, carnet, grupo de laboratorio, instructor. Pero eso no se ve en pantalla, ¿verdad? Entonces, la información que se quiere que se muestre en pantalla es, ¿verdad? Sería el nombre del proyecto, una descripción del programa, o sea, qué es lo que hace, ¿verdad? Un título breve. ¿Quién es el autor, verdad? El grupo de laboratorio. De ahí lo que sería ya propiamente la entrada de datos, el proceso, indicar la salida, ¿verdad? Y eso sería todo. Y aquí tenemos 2 ejecuciones del programa. Va, entonces, ahora pasemos a la metodología para resolver problemas con modularidad. Nos queda un poco menos de 1 hora, jóvenes. Entonces, lo vamos a explicar a través de un ejemplo. Le quisiera hacer una pregunta, ingeniero. ¿Sí? ¿El mayor que 0 en qué ejercicios específicamente se usa? El ¿Cómo símbolo. mayor? Es que hay un parámetro, o no sé, una identificación que se usa mayor que 0 en los diagramas de flujo o en el Word. No sé cómo se dice, la verdad. En los diagramas de flujo o en... Ya le digo dónde está eso. Y que, bueno, no sé cómo explicarlo. Ajá, restricción. Eso es para restricciones cuando necesitas que sea mayor que 0, porque si no, no te va a devolver ningún valor.
Dentro de, quiero ver, dentro de 4 semanas casi, de 3 a 4 semanas vamos a empezar a ver las selectivas. Entonces, las restricciones sí las debe de poner, pero a nivel de programación todavía no. Sí, ya. Entonces, Solo a esto se refiere entonces, como decía sus compañeros ahí. Entonces, las restricciones dijimos que son para las variables de entrada. El nombre no lo vamos a restringir. Sí se puede, pero sería demasiado complicado poner restricciones para el nombre, ¿verdad? Ya. Entonces, no lo vamos a restringir. Solo vamos a decir que es alfanumérico, ¿verdad? Entonces, monto venta, por el momento, más que todo lo que vamos a restringir son los numéricos, ¿verdad? En este caso, la variable monto venta. Ok. Bueno, entonces acá la variable monto venta. Lo que sí, no se le olvide que las variables de salida, no. O sea, no va a poner total a pagar mayor que 0. ¿Por qué no va a poner total a pagar mayor que 0? Porque el valor del total a pagar, ¿de quién depende? Del monto de venta. Ajá. Entonces, ¿quién es el que tiene que estar correcto? Monto de venta, ¿verdad? Sí. Ese es el que tiene que ser mayor que 0. Ok, muchas gracias. La va a colocar acá la restricción. Vaya, jóvenes, aprovechen que preguntó su compañero. Tienen que poner la restricción escrita en el documento, en el análisis, ¿verdad? Y también a la hora de que hagan lo que sería el algoritmo, ¿verdad? Acá lo pueden dejar claro, ¿verdad? ¿Cómo? Colocando acá, ¿verdad? Lo que sería una indicación. Ingrese, nombre cliente y monto de venta, ¿verdad? Es obvio que tiene que ser positivo, ¿verdad? Pero como ahorita acá en la materia vamos por partes, ahorita solo secuenciales. Quiere decir que todavía sin decisiones, sin repeticiones. Entonces, a nivel de algoritmo todavía no me va a poner las restricciones. Entonces, lo único que puede es colocar acá monto venta, entre paréntesis acá, monto venta mayor que 0, ¿verdad? Eso es lo que podríamos hacer. Bueno, ya. Acá, ¿ve? En el mensaje de la entrada de datos, ¿no? Entonces, acá, indicarle, ¿verdad? Recuérdense que en la medida de lo posible, ustedes en la entrada deben decir qué piden. Son 3 cosas, jóvenes. ¿Qué piden las unidades y la restricción? Son 3 cosas. ¿Ya? Sí aplica, ¿verdad? Por ejemplo, ingrese nombre cliente, ¿verdad? No hay unidades, no voy a decir unidades. Y la restricción, pues sí se puede restringir, pero sería demasiado complejo restringir los nombres, así que se va a obviar. Entonces solo ingrese el nombre, ¿verdad? Pero en el caso del monto de la venta, ¿verdad? Aquí sí, o sea, recuérdense que para los numéricos aplica más que todo ahorita. Entonces acá estamos indicando en la entrada, en el mensaje de la entrada. Estamos hablando del mensaje de la entrada. Estamos indicando el monto de venta, ¿verdad? Eso es ¿qué? ¿Qué estoy pidiendo? Monto de venta. Restricción mayor que 0. Unidades, dólares. Entonces, para que la persona sepa que el valor que va a ingresar es en dólares. ¿Ya? Vale. Entonces, bajones. Nos quedan 40 minutos, pero es suficiente para ver el ejemplo ya de modularidad. Si ya tienen claro esta parte sin modularidad, ya esto no les va a costar comprenderlo, ¿verdad? Bueno, entonces este documento ahí lo van a encontrar, ahí está en la unidad 3, ¿verdad? En el Drive. En la unidad 3, en el Drive. En Drive, unidad 3.
Unidad 3. Este es el que acabamos de estar revisando, que era sin modularidad. Y este otro, allá al final dice la palabra modularidad. En la unidad 2, perdón, en la unidad 3. Y acá está el PDF, ¿verdad? El material de soporte. Es el material teórico, ¿no? Que es para el examen, ¿verdad? Esa carpeta, recuérdense que les dije de que es mismo material, ¿verdad? Pero el formato anterior, ¿no? Prácticamente es el mismo pero ahí lo puse en otra carpeta. Recuérdense que les dije que es lo mismo, pero es material anterior. Bueno, antes de continuar, quiero ver acá con la asistencia. ¿Alguien no ha marcado la asistencia? Yo no lo he marcado. Ahorita ahí está disponible para que marquen, jóvenes. Vale, voy a dar un minuto para que vayan a marcar. Mientras tanto, ¿a dónde en Drive, en qué parte está esos montón de archivos que metió? Yo solo el de metodología tengo nada más. No sé si no los ha subido los otros. No, ahí están, ahí le estoy viendo la carpeta. Esta es la carpeta. También hay una carpeta PDF con unos libros acá, miren, metodología de la programación de Cairo. Si se recuerdan, dentro de la bibliografía de la materia estaba este libro, metodología de la programación de Cairo. Ahí se lo subí, pero yo no sé cómo llegó ahí ese libro, ¿verdad? Entonces, este es el de la bibliografía de la materia, ¿verdad? Sí, es que dejar la carpeta y ahí no está es que no la encuentro yo aquí en Drive, la verdad. Sí, ahí están, Aquí está la carpeta compartida. Mira aquí. Podemos colocarle en el... Este es el link de la carpeta compartida. Esta es la... ¿Ya marcaron la asistencia? ¿Va? Aquí están, ¿ve? Los IDES, las guías de laboratorio, ¿verdad? Hoy les van a publicar la guía 5, más tarde se la subo acá, ¿verdad? Los PDF, que son los libros, el programa de la asignatura, y ahí los materiales de cada unidad. Estamos en la unidad 3, aquí en la unidad 3, ¿verdad? Acá está, ¿verdad?, el documento de metodología sin modularidad, y este otro es el de metodología con modularidad, que es el que vamos a revisar ahorita. Ya me marcaron la asistencia, ¿verdad? Se los voy a dejar ahí. Jóvenes. Ya solo me quedan 40 minutos, ¿verdad? La metodología para resolver problemas con modularidad, jóvenes. Programación C#, algoritmos modulares secuenciales. Entonces, acá lo que estamos diciendo es que vamos a usar módulos, pero decisiones todavía no, repeticiones todavía no. Entonces, acá están los objetivos que se pretenden lograr. No me voy a detener a leer eso. Aquí hay algún material de lectura adicional sobre los métodos, ¿verdad? Y las características de los métodos, parámetros, etcétera. Ahora vamos, acá en la introducción nos dice que la primera parte da a conocer el procedimiento a seguir para resolver con modularidad, ¿verdad? En la segunda parte se muestra un ejercicio, ¿verdad?, comentado. En la tercera parte hay otro ejercicio comentado, usando siempre modularidad. Y en la parte 4,
se presentan ejercicios propuestos para que ustedes practiquen, ¿verdad? Que por cierto, ¿verdad? Me van a hacer grupos de 4, acá del teórico, ¿verdad? De acá de este teórico, grupos de 4, y van a hacer una tarea de aprendizaje no evaluada, o sea, en teórico no tenemos ningún porcentaje, ¿verdad? Entonces, esto se llama tarea formativa, es una tarea de aprendizaje no evaluada. De eso no vale nada. Lo que vale es lo que le va a quedar que aprendió. Entonces formarán grupos de 4 personas de este teórico. Vaya, jóvenes, no se preocupen. O sea, no se va a evaluar, ¿va? Que lo hizo malo, que tiene bueno. Recuérdense que no vale nada. El objetivo es que ustedes saquen dudas y traigan preguntas el día martes. ¿Estamos claros, jóvenes? El objetivo es que trabajen en equipo, ¿no? Grupos de 4, y que saquen dudas, inquietudes, ¿verdad? Y las traigan el día martes. Vaya, jóvenes, rápidamente acá. La parte 1 indica el procedimiento, ¿verdad?, de la metodología de solución con modularidad, ¿verdad? Entonces, dado un ejercicio, lo vamos a leer y analizar, ¿verdad? Mentalmente lo vamos a leer, lo vamos a analizar. Podemos tomar notas, ¿verdad? Pueden tomar notas en su cuaderno. Luego se va a realizar lo que es el planteamiento general. ¿Ya? Jóvenes, en este caso vamos a dividir el problema en subproblemas. Entonces vamos a tener varios planteamientos. Un planteamiento general y planteamientos individuales de cada subproblema. Luego va el análisis, diseño jerárquico modular. ¿Ya? Luego va el análisis, diseño modular detallado. Entonces, esto a lo que se refiere es que las fases de la metodología ahora van a ser estas, jóvenes. Bueno, permítanme. Más jóvenes, ahora estamos hablando que se va a aplicar la metodología con modularidad. Jóvenes, la próxima semana ya van a aplicar esta metodología para la tarea de laboratorio. ¿Estamos claros? Ya esta semana era metodología sin modularidad, solo el método principal. La próxima semana ya es metodología con modularidad. Deben dividir en varios módulos. Entonces, las fases ahora van a ser planteamiento general, análisis, diseño jerárquico modular, análisis, diseño modular detallado, ¿verdad? Y luego ya lo que es la creación del proyecto, donde van ustedes, ya luego la creación del proyecto, donde ustedes van a codificar, ¿verdad? Luego compilar, depurar y verificar que funciona la solución. Va, entonces, jóvenes, si todavía hay alguien que no está registrado aquí en el equipo, recuérdense que en la ficha de teórico ahí están las indicaciones, ¿verdad? Por medio del equipo acá del grupo teórico 7 se pueden comunicar ustedes. Y como están usando su cuenta institucional, basta. Acá pueden colocar el carnet para buscar a algún compañero, ¿verdad? En la caja de búsqueda. Acá, ustedes digitan las letras del carnet y acá les va a aparecer el compañero o compañera, ¿verdad? Y ya ustedes pueden, ¿verdad?, comunicarse con ellos. Acá dentro de la misma plataforma, acá se pueden poner de acuerdo. Va, entonces, jóvenes, les repito y les pregunto si queda claro. De los ejercicios que están al final, van a ser uno nada más.
uno, pero en equipos de 4. Ustedes arman su equipo de 4 personas. Van a seleccionar uno de los ejercicios, el que a ustedes les guste más, ¿verdad? Pero lo van a hacer aplicando módulos, ¿verdad? Y no es evaluado. El objetivo es que saquen dudas, ¿verdad? Y las traigan el día martes a la clase. Preguntas o dudas que tengan, ¿no? Y las hagan el día martes. Bueno, entonces las van a entregar para esa clase, ¿verdad? No se preocupen, no tiene que salir perfecto. Lo que se pretende es eso, que saquen sus dudas y sus preguntas. Vaya, vamos ya a la explicación del ejemplo. Vaya, jóvenes. Jóvenes, ¿está bien el audio y la pantalla? Sí, todo bien, ingeniero. Sí. Vaya, gracias. Vaya, les repito, jóvenes, que a partir de la próxima semana sería la guía número 5. Sería resolución con modularidad. Alguien dejó encendido el micrófono, ¿eh? Desmuteé ese ingeniero, quedó muteado. Vale, hoy sí o no. Sí, hoy sí se lo oye. Vale. Alguien ha dejado encendido el micrófono. Verifiquen. Vale, entonces, estos ejercicios son hipotéticos de la guía 5. ¿Ya? Guía 5 le he puesto porque la 5 sería aplicación de modularidad. Entonces, este sería ejercicio 77, ¿verdad? Hipotético, porque ahí en la guía no va a venir el 77. Entonces, yo los he enumerado de 77 en adelante, ¿verdad? Entonces, el enunciado es el siguiente. Dada la masa de un cuerpo en libras y la altura h en pies, si se dan cuenta acá, ¿verdad? Nos está dando, ¿verdad?, el dato y nos está diciendo de que es en libras y en pies sobre la superficie de la Tierra a la que se encuentra el cuerpo. Y siendo el cuerpo está en reposo, velocidad inicial igual a 0, a esa altura. Entonces se pide que dada una altura h, ¿verdad?, calcule, pero en sistema internacional, la energía potencial gravitatoria del cuerpo e imprime el resultado, siempre en sistema internacional. La energía potencial gravitatoria viene dada por, y esta sería la fórmula del libro, ¿verdad? El peso, la energía es igual al peso por la altura, ¿ya? Para un cuerpo que está en reposo, o sea que se va a dejar caer, ¿verdad? Va, siendo W el peso dado por W igual a mg, o sea, masa por gravedad. Y la gravedad vale 9.8, ¿verdad? Acá el problema me está diciendo el valor de la constante, pero no es necesario que el problema me lo dé, ¿verdad? Usted lo puede deducir si no se lo dieran. Vale. Entonces, lo primero a hacer, jóvenes, pongan atención que esto lo van a aplicar la próxima semana, ¿verdad?, en laboratorio. Aunque de todas formas les queda de tarea que hagan un ejercicio, ¿ya?, para que saquen sus dudas y preguntas para el martes. Vale. Entonces, número 1. Ya estamos aplicando modularidad acá, jóvenes. Número 1, planteamiento general del problema. Ya no dice planteamiento del problema, jóvenes. Ahora dice planteamiento general. ¿Ya? Entonces, este planteamiento general lo van a elaborar igual que hubieran elaborado el planteamiento en la metodología anterior. ¿Ya?
lo mismo. O sea, como que si solo fuera un problema, como que si fuera solo un módulo. ¿Ya? Este planteamiento general se elabora y solo el planteamiento general nada más, ¿no? Como si se tratara de un solo método que van a realizar, pero no es así. O lo pueden ver de esta otra forma, ¿verdad? El planteamiento general lo van a elaborar viendo el problema como uno solo. En este momento van a ver el problema como uno solo. Vaya, entonces, número 1, planteamiento general del problema. Entrada de datos, salida de datos. ¿No? Entonces, ¿cuál sería la entrada de datos? Masa del cuerpo en libras, altura en pies a la que se encuentra el cuerpo. Entonces, la constante de aceleración de la Tierra, 9.8 metros por segundo cuadrado. Pero estos datos, va, jóvenes, esos que tengo marcados ahorita en pantalla, ¿qué son? Son metros por segundo. ¿Son qué? Joven. Pero ese está en que tienen que... Son variables, escuché que dijeron que son métodos. Datos variables. Datos variables, ¿verdad? Son datos variables. ¿Ya? Estos son datos variables de entrada, ¿verdad? Estos otros son datos. ¿Ya? No se les olvide que en planteamiento estamos hablando de datos nada más. Datos variables o dato constante. Dato de entrada o dato de salida. De eso únicamente se habla. Vaya, a la salida vamos a mostrar la masa y altura del cuerpo originales, ¿verdad? O sea, por eso le estamos agregando mostrar. Y lo que nos pidieron que calculemos, energía potencial gravitatoria. Vaya, ese es el número 1. El número 2. Acá es donde ya cambia la metodología, ¿verdad? O sea, número 2, esto no lo hacíamos en la metodología anterior. A partir de esta metodología lo hacemos. Entonces, análisis, diseño jerárquico modular. Ese es el título. Análisis, diseño jerárquico modular. Diagrama top-down, ¿verdad? O diagrama descendente, ¿verdad? Entonces, una aclaración, jóvenes. Todos estos que están con fondo amarillo son comentarios, ¿verdad? Para que comprendan mejor. Todo lo que tenga fondo amarillo son comentarios. ¿Ya? Entonces, dado el ejercicio, ¿verdad? Ustedes lo van a leer y lo van a analizar, ¿verdad? Entonces, en la parte 2, ¿verdad? Al momento de resolver, usted, ¿verdad? Debe analizar y razonar, ¿verdad? Todo esto son comentarios explicándole, ¿verdad? ¿Qué usted puede sacar del problema, ¿verdad? O qué puede deducir usted del problema, ¿verdad? Entonces, eso los dejo ahí para que lo lean, porque son comentarios de aclaraciones para que comprendan mejor el ejercicio, ¿verdad? Vaya. Entonces, vaya, jóvenes. Estamos en el número 2, análisis, diseño jerárquico modular, diagrama top-down. Acá, si ustedes lo deciden, ¿verdad? Pueden sacar un listado de tareas. 2.1, análisis, listado de tareas, cosas que hacer. O sea, para resolver ese problema, ¿qué cosas hay que hacer? ¿Qué tareas hay que realizar? ¿Ya? Va, si ustedes se consideran tan hábiles mentalmente, podrían omitir esto. Hacer un listado de tareas. Y de una vez, venirse a construir el diagrama, ¿verdad? Venirse a construir el diagrama. Entonces,
En este primer ejemplo lo he puesto con el listado de tareas y con el diagrama. Pero en el segundo ejemplo, de una vez lo he puesto el diagrama. ¿Ya? De una vez el diagrama. Va. Entonces, para ayudarse a hacer el diagrama, jóvenes, usted puede hacer un análisis listado de tareas, cosas que hacer, ¿verdad? Entonces, acá está explicado, ¿verdad? Posiblemente, si usted hiciera ese análisis, va a identificar dos categorías o dos clasificaciones, que son cada uno con función y objetivos definidos. O sea, al analizar el problema, puedo encontrar lo siguiente, jóvenes. Al analizar el problema, me doy cuenta que hay tareas de conversión de unidades. Literal A. Literal B, me doy cuenta de que hay cálculos de física en sistema internacional. ¿Ya? Hay cálculos de física en sistema internacional. Va. Entonces, cuando ustedes van a resolver un problema con modularidad, deben de ponerse a pensar que el código es reutilizable. Va, por ejemplo, jóvenes, los métodos que hagan conversiones, ¿creen ustedes que son reutilizables? El código que hace conversiones de libras a kilogramos, pies a metros, ¿son reutilizables? Sí, son reutilizables. Ajá. Yo lo puedo volver a reutilizar, ¿verdad? O sea que yo voy a necesitar conversiones no solo en este programa. Voy a necesitar conversiones en muchos programas. ¿Ya? Entonces, si alguien dejó encendido el micrófono, entonces, si usted hace un solo método, joven, ponga atención, si usted hace un solo método, la conversión queda metida dentro del main. Esa conversión ya usted no la puede reutilizar. Cuando quiera hacer otra conversión, tiene que volver a escribir ese código. Entonces, el objetivo de la modularidad, uno de los objetivos de la modularidad es la reutilización. ¿Ya? Entonces, acá en el numeral 2, repito, dijimos análisis, diseño modular, diagrama top-down. Usted puede sacar una lista. Yo he sacado acá una lista y lo ven así bien grande porque lo he comentado. ¿Ya? Pero realmente solo es sacar una lista de tareas. ¿Ya? Entonces, al analizar el problema me di cuenta que hay dos categorías de tareas. Una categoría es la categoría de conversión, ¿verdad? Y dentro de esa categoría de conversión, o sea, hay tareas de conversión, ¿verdad? O sea, yo identifiqué tareas de conversión. Jóvenes, algo importante. Dijimos que acá solo vamos a utilizar una clase, ¿verdad? La clase program. Vaya, si estuviéramos utilizando más clases, entonces acá hubiera salido una clase llamada conversión. ¿Ya? Así como hay una clase mat. Ya estuvieran usando la clase mat. Entonces, la palabra clase, ¿de dónde viene, jóvenes? De clasificar. ¿Verdad? Una clase clasifica. Entonces, mat clasifica métodos matemáticos. Console clasifica métodos de consola, o sea, de entrada, salida. ¿Ya? Entonces, si estuviéramos trabajando con más clases, acá, al identificar esa categoría, tareas de conversión, ¿verdad? Yo lo que tendría que hacer es definir una clase conversión y aquí tendría que colocar los métodos, ¿verdad? Libras a kilogramos. ¿Ya?
pero en nuestro caso solo nos vamos a quedar con una clase, ¿verdad? Entonces, como solo tenemos una clase, ¿verdad? El método, porque va a haber un método para la conversión, va a formar parte de la clase program, ¿verdad? Vale, aclarado eso, ¿verdad? Si estuviéramos trabajando con más clases. Entonces, acá me salió una categoría, conversión de unidades, ¿verdad? Dentro de esa categoría veo que hay conversión de libras a kilogramos y hay conversión de pies a metros, ¿ya? Y hay una categoría de cálculos de física, ¿verdad? Entonces, ahí veo que hay una tarea, calcular peso es una tarea, calcular energía potencial gravitatoria, otra tarea, ¿ya? Entonces, tengo aquí 4 tareas, ¿ya? Va, entonces, esto solo es sacar la lista de tareas. Y les repito, acá lo ven esto extenso porque yo he puesto un montón de explicaciones. Lo único que tendrían que hacer es sacar una lista, ¿verdad? Un listado, número 1, número 2, número 3, cuáles son las tareas que realizar. Y luego el diseño jerárquico modular, diagrama top-down. Para el diagrama top-down, acá ustedes, ¿verdad?, van a hacer un diagrama, es un dibujo, ¿verdad?, en donde la raíz, esto se le llama raíz, ¿verdad?, la cajita de donde dependen todos, pues, la cajita de donde dependen todos, esta es la raíz, ¿verdad? Entonces, el primer elemento es el namespace. El primer elemento es el namespace. Entonces, acá, en la primera cajita, lo que va a ir es el carnet, guía y ejercicio. Es el namespace. Acuérdense que el namespace es el mismo nombre del proyecto, ¿verdad? Vale. Dentro del namespace está la clase program, ¿verdad? Dentro de la clase program está el método main, ¿ya? Y estarían siempre dentro de la clase program todos los demás métodos. Todos los demás métodos. Vale. El main se pone arriba de los demás métodos por una razón, porque main es el que hace las llamadas a los demás métodos. Es decir, que program, este programa, el primer método que va a llamar, ¿a quién es? ¿Se recuerdan que dijimos que todo programa debe de haber al menos un método? Que es el método que llama la computadora cuando corre un programa. Entonces, el método main, ¿verdad? Entonces, main está aquí sobre los demás, por ser él el principal, que invoca al resto, ¿no? Entonces, de main dependen acá en el dibujo las otras cajitas, que serían los nombres de los métodos. Vaya, jóvenes, dijimos para namespace, para clase y para métodos, ¿qué estilo de escritura deben de usar? Pascal case. Exacto, ¿verdad? Pascal. Ajá, entonces aquí pueden ver, ¿verdad? El namespace, la clase program, inicial mayúscula, miren, inicial es mayúscula, main, inicial mayúscula. De ahí, abajo de main, jóvenes, estos nombres que están abajo de main son nombres de métodos. ¿De dónde salieron los nombres de métodos? De la lista de tareas que yo saqué. Y les vuelvo a aclarar, esa lista de tareas la pueden hacer mentalmente, ¿ya? O la pueden escribir ahí, ¿verdad? Y ponen una lista, número 1, tal cosa, número 2, tal cosa. ¿Qué tareas hay que hacer? Entonces, acá se sacó que se tenían que hacer, ¿qué tareas? Conversión de libras a kilogramos, conversión de pies a metros, cálculo de peso, cálculo de EPG, energía potencial gravitatoria. Entonces, de esas tareas que ustedes identificaron, jóvenes, ¿verdad? Por cierto, cada quien puede identificar más o menos tareas, ¿ya? Más o menos tareas. Algunos van a identificar más, otros van a identificar menos. Pero lo que sí es que todas esas tareas unidas, ¿verdad?,
resuelven el problema. Va, entonces, para la conversión libras a kilogramos, ¿por qué no lleva espacios ahí, jóvenes? Me faltó ponerle espacios ahí. Abajo de main, los nombres que he colocado. Porque son... No, así están bien. Ajá, sí están bien. ¿Porque son qué, joven? Pascal Case. Son Pascal Case porque son métodos, ¿verdad? Métodos, sí. Sí. Ah, porque son módulos, porque son... Acá se les llama módulos, ¿ya? Esa es otra aclaración, jóvenes, acá. Acá no se llaman métodos, ¿verdad? Van a ser métodos, ¿verdad? Estos van a ser métodos. Pero acá se llaman submódulos o módulos, ¿ya? Submódulos o módulos, ¿ya? Entonces, ¿en dónde se llaman métodos? Disculpe, ingeniero. Métodos en el programa, ¿verdad? Allá en el programa se llaman métodos. Vale. Ingeniero. ¿Sí? ¿Y por qué la energía potencial gravitatoria va todo en mayúsculas? ¿Perdón? No le alcancé a escuchar. ¿Por qué energía potencial? ¿Qué me dijo? ¿Por qué la energía potencial gravitatoria va en todo en mayúsculas? Ah, no va todo en mayúscula. Porque acá el nombre es demasiado largo. Entonces, ¿ve? Energía. Solo he tomado la E. Potencial. Solo se ha tomado la P. Buena observación ahí de su compañero, ¿verdad? Al parecer estamos viendo ahí el uso de todo mayúscula, pero no, ¿verdad? Acá se ha usado, ¿verdad? Una palabra completa. Pero acá se ha usado iniciales para que el nombre no quede demasiado largo. Una abreviatura. Ajá. Pero solo hemos tomado la primera letra. Y acuérdense que la primera letra de cada palabra, ¿cómo va? Mayúscula, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, de energía, solo he tomado la E. Va mayúscula. El potencial. Ajá. Podría llegar a aplicar a variables también. Ingeniero, y ahí donde dice pies a metros, se hubiera puesto solo pies metros, ¿o no? Sí, podría ser. Podría Porque, ser solo pies. porque me confunden las dos letras mayúsculas, o sea, las dos que están en Ajá. mediación. ¿Qué es? Ajá. Sí. Acá porque la A solo es una letra. Pies a metros. Sí, lo puede dejar solo como pies. Pies, metros. ¿Ya? O sea, recuerda, tiene que ponerle un nombre que se comprenda, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ahí ve dos mayúsculas porque la letra A, está usando la letra A, solo está formada por una letra. Entonces es mayúscula. Pies a metros. Ah, por ejemplo, acá, mire, calcular peso. Va, el nombre usted lo decide, joven. El nombre usted lo decide. Acá, el nombre podría ser este, mire. Convertir pies. Podría ser así el nombre. Entonces, usted decide el nombre que le va a colocar.
La idea es que se comprenda más o menos qué es lo que hace, ¿verdad? A mi punto de vista siento que es mejor pie metros que convertir pies, porque así identificamos que estamos convirtiendo los pies a los metros, valga la redundancia, Ajá. para que quede más especificado. Sí, ahí ustedes deciden, ¿verdad? Pero siguiendo siempre la nomenclatura, sería Pascal Case, ¿verdad? Acuérdense, para namespace, para clase y para métodos deben de usar Pascal Case, ¿ya? Y lo que estaban mencionando ustedes mismos es de evitar este tipo de cosas de abreviatura, ¿verdad? Para evitar confusiones y tratar que el nombre quede lo más claro posible, ¿verdad? Va, por ejemplo, miren, calcular peso. No puede estar más claro, ¿verdad? Exacto. Sí. Va, entonces, ¿queda claro cómo se elabora el diagrama top-down? El namespace es el nombre del proyecto, que va a tener el proyecto, ¿verdad? Program, eso siempre va, main siempre va. Lo que va a variar es lo que ponen abajo de main. Son las tareas que ustedes van a, de acuerdo al análisis que hicieron, son las tareas o subproblemas que van a resolver, ¿verdad? Ahí termina el top-down. Ahí termina el top-down. En los métodos Eso que es vamos a todo. usar. Okay. Por lo general esto vale 10%, jóvenes. ¿Ya? Ingeniero, entonces ahí los métodos o módulos, como le dicen, irían se de llaman, nomenclatura se Pascal llaman Case, ¿verdad? Dígame. Sí, Pascal Entonces Case. los módulos irían de nomenclatura Pascal Case, ¿verdad? Sí. La primera palabra inicial mayúscula, ¿verdad? Más bien, todas las palabras que forman el nombre, inicial mayúscula. Vaya, ahí termina el top-down, jóvenes. Después de hecho el top-down, el análisis diseño modular detallado. Vaya, pongan atención aquí, jóvenes. Análisis diseño modular detallado. Vaya, miren, en los ejemplos que les estoy poniendo aquí, el análisis. Jóvenes, pongan atención a lo que les estoy aclarando ahorita. En el número 3, análisis diseño modular detallado. En este ejemplo, en los dos ejemplos que van en este documento, va completo, para que usted entienda de dónde viene todo esto, ¿ya? Pero, cuando usted ya haya desarrollado la habilidad, ¿verdad? En este numeral 3, va a ser suficiente con que diseñe el algoritmo, ¿ya? Suficiente con que haga el flujograma o el pseudocódigo, pues, ¿ya? Pero aquí, ahorita, ¿verdad? Que es la primera vez que vamos a ver esta metodología, están los dos ejemplos completos. El martes lo vamos a ver ya resumido. O sea, resumido me refiero a que aquí en el numeral 3, ¿verdad? Nos basta con que haga el flujograma, ¿verdad? Nada más, ¿ya? Y eso se entiende como que usted va a hacer mentalmente lo demás. O sea, todo esto que está acá, se supone que usted lo va a deducir mentalmente, ¿ya? Para no estar escribiendo todo esto. Usted lo va a hacer mentalmente. Pero ahorita, en estos dos ejemplos, está completo para que usted entienda cómo realmente tiene que hacer ese análisis. Vaya. Entonces, numeral 3, análisis, diseño modular detallado. Bueno. 3.1. Va. Me van a hacer cada módulo, ¿ya? Y eso viene de aquí del top-down. Jóvenes, ¿cuáles son los módulos? Main y los que están abajo. Esos son los módulos. Calcular Main, peso, están abajo. El abajo program de main. no son.
¿Cómo dijo? Está abajo. Hola. Va. Tenemos 5 módulos, joven. Main y los que están abajo, 4, 5 módulos. Program no es, ¿verdad? O no lo vamos a definir ahí, sino que program, ¿verdad?, está encerrando, o sea, que dentro de program van todos esos módulos. Y program va dentro del namespace. Pero los módulos propiamente son main y los 4 que están abajo, o sea que 5. ¿Ves? Vamos a hacer el análisis de 5. El análisis diseño de 5. Y les vuelvo a repetir, ya el martes lo vamos a hacer más expedito, más rápido, porque para este número 3 solo vamos a hacer el diseño, nada más, ¿verdad? La parte de análisis lo podemos hacer mentalmente. Vale, entonces, 3.1, módulo libras a kilogramos, el nombre que usted le colocó allá, ¿verdad? Libras a kilogramos. El mismo nombre que le puso aquí, joven. ¿Ya? Vale. Indicando el acceso y si es estático. Les repito que para el caso de la materia, todos nuestros métodos van a ser estáticos, ¿verdad? Y el acceso puede ser privado o público. A nosotros no nos va a afectar porque solo trabajamos con una clase, joven. Así que si lo deja privado o público, sigue siendo lo mismo porque no vamos a usar desde fuera esos métodos. No se van a usar desde fuera, ¿verdad? Entonces, pero, por ejemplo, esta conversión, ¿creen que sería bueno que se pudiera usar desde otro programa, desde otra clase? Sí, ¿verdad? Entonces, aquí sería público. O sea, yo determino, pero esto me puede servir en otro programa. ¿Ya? ¿Me va a servir en otro programa? Sí. Entonces debe ser accesible. Público. ¿Ya? Usted define si es público o privado. Vale. ¿Qué hace este método? Recibe como parámetro el valor de la masa en libras y retorna el valor de la masa en kilogramos. Fíjense bien el uso acá. Ya estamos hablando de métodos, de funciones. Entonces, este método, la idea es de que reciba algo y nos devuelva algo. Entonces, ¿qué hace? Recibe como parámetro el valor de la masa en libras y retorna el valor de la masa en kilogramos. Planteamiento del subproblema. ¿Bien? En otras palabras, jóvenes, para cada módulo deben de aplicar la metodología anterior, la metodología para resolver problemas. ¿Ya? Ahorita va completo acá. Ya les dije que para la próxima, esto lo tienen que hacer ya mentalmente, ¿verdad? Más bien, en el ejemplo que vamos a hacer, pues el martes, esto se va a hacer mentalmente y solo vamos a hacer el diseño, el flujograma. ¿Va? Planteamiento del subproblema. De este, ¿verdad? Libras a kilogramos. Entrada de datos. Miren, fíjense que ahora se utiliza la palabra recibe y la palabra retorna. ¿Ya? Recibe y retorna. Entonces, valor de la masa en libras. Entonces, para poder convertir, jóvenes, ¿qué es lo que tengo? Valor de la masa en libras. ¿Qué es lo que voy a obtener? Valor de la masa en kilogramos. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Que este es un método para cálculo, así como los métodos de la clase MAT. ¿Se acuerdan de los que usaron de la clase MAT, verdad, jóvenes? Por ejemplo, valor absoluto, ¿verdad? Ustedes le pasan un valor, o sea que él recibe. Hace el cálculo y luego les devuelve, les retorna. Entonces tengan cuidado aquí, jóvenes, porque ya vamos a empezar a usar, ¿verdad?, otras denominaciones. Entonces, recibe. ¿Qué significa la palabra recibe, jóvenes?
Con recibe estamos indicando dos cosas. Que el método tiene un parámetro. O sea, eso de recibe significa que va a ser un parámetro. O sea, que va a ir entre paréntesis cuando lo llamemos. Otra cosa que está indicando es que cuando dice recibe, no se va a leer por teclado. O sea, esa entrada de datos es interna de un método a otro método. No va por teclado. O sea, viene de otro método. O sea, entre método y método se están pasando, se están llamando. ¿Ya? Entonces, recibe me está indicando que esto no se lee por teclado. Y también recibe me está indicando de que recibe indica que es un parámetro. Entonces, en el literal B vamos a tener una sección parámetros. Entonces, de ahí, factor de conversión de libras a kilogramos. Este es un dato constante, ¿verdad? Y lo del retorna me indica que este valor, jóvenes, retorna que este valor no se imprime en pantalla, no se muestra en papel. Retorna significa que el valor se devuelve al método que lo invocó, allá donde se invocó. ¿Ya? Vaya. Entonces, aclarado eso, jóvenes, en el análisis del subproblema vienen y dicen definición de datos de salida. Literal A, definición de datos de salida. Entonces, no solo vamos a tener variables de salida, vamos a tener variables de retorno. ¿Ya? Entonces, variables de salida no hay. ¿Se comprende, jóvenes, por qué no hay variables de salida? Jóvenes. Porque no es necesario. Ajá, porque no se imprime. Vaya, una cosa básica, jóvenes. Si el método imprime, entonces variable de salida. Si el método no imprime, entonces estamos diciendo acá que el método va a retornar, no imprime. ¿Verdad? Entonces, no son necesarias. Pero sí hay necesaria una variable de retorno. ¿Ya? O sea que el resultado de la masa lo vamos a colocar en una variable, ¿verdad? Entonces, para este dato de salida, pero que no se imprime, no se muestra, sino que se retorna. Entonces necesitamos una variable de retorno. Le llamamos kilogramos, tipo real. Vale. Luego, literal B, definición de datos de entrada. Variables de entrada. No hay variables de entrada. ¿Por qué no hay variables de entrada? Porque cuando decimos variables de entrada nos estamos refiriendo a un dato que se ingresa por teclado. ¿Ya? Entonces, el dato no se va a ingresar por teclado, sino que el dato, mire, se recibe. Significa que el método que lo llame a él va a enviar esa información. Entonces no viene por teclado, sino que viene de un método a otro método. Entonces no hay variables de entrada. Entonces, ¿qué es lo que hay? Parámetros. Entonces, parámetros lo vamos a asociar con la palabra recibe, ¿verdad? Entonces, yo lo que estoy haciendo entonces acá, libras a kilogramos, lo que estoy diseñando acá es un método llamado libras a kilogramos, al cual yo le voy a pasar, vamos a poner por acá, al cual yo le voy a pasar masa en libras, ¿verdad? Y él me va a retornar la masa en kilogramos. Vale. Entonces el recibe va con los parámetros y va en la parte de entrada, ¿verdad? Entonces si dice recibe, lo pondríamos en la sección parámetros. Le vamos a indicar nombre y tipo real, ¿verdad? Con su descripción.
Constantes. Bueno, esto es igual como ya lo hemos hecho anteriormente, ¿verdad? Todo en mayúscula el nombre para almacenar el dato constante. En este caso, factor de conversión de libra a kilogramo. Restricciones. Libras mayor que 0. ¿Verdad? Entonces, el monto el valor de libras debe ser positivo. Proceso. Asignar la constante. Y luego, se fijan acá, jóvenes, ya no dice leer. ¿Por qué no dice leer? Porque no hay variables de entrada. O sea, cuando decimos variables de entrada, estamos refiriéndonos a que se ingresa por teclado. No vamos a ingresar por teclado, sino que el método va a recibir como parámetro ese dato. Entonces aquí recibir libras. Y luego aquí kilogramos es igual a libras entre libras por kilogramo. Y luego retornar kilogramos. Va. Y acá hay un recordatorio, ¿verdad? Que todas las constantes que tenga la solución que están diseñando, las deben de dejar en la clase cuando lo programen, ¿verdad? Cuando lo programen. Por ejemplo, esta constante debe quedar en la clase, adentro de la clase, al principio. Variables de proceso no hay, ¿verdad? Va. El diseño de la solución, ¿verdad? Libras a kilogramos. Diseño de la solución, ¿verdad? Entonces, pseudocódigo. Y este otro sería el subflujograma. Entonces, fíjense bien de que ahora el flujograma ya no tiene inicio y fin. Ahora, en vez de inicio, ¿qué se pone, jóvenes? Se pone el nombre del módulo, que cuando lo programemos va a ser el método. Entonces, en vez de inicio van a colocar el nombre del módulo y entre paréntesis lo que va a recibir, ¿verdad? ¿Qué es lo que recibe? Libras, ¿verdad? La definición de la constante después, a continuación el cálculo, la conversión, y luego, en vez de fin, ¿qué van a poner? Retorna, ¿verdad? ¿Qué es lo que retorna? La variable kilogramos. Vale. Vaya, jóvenes, se me acabó el tiempo. Lo vamos a retomar el próximo martes. En base a los ejemplos, traten ustedes de desarrollar uno de los ejercicios en equipo de 4, ¿verdad? Recuérdense que no es evaluado. La idea es de que puedan sacar dudas o preguntas para la próxima clase. Vale, los dejo aquí porque voy para el laboratorio. Gracias, Inge. Pasen feliz tarde. Ahorita tenemos la grabación. Gracias. Gracias, Inge. Bueno, jóvenes. Gracias, ingeniero. Gracias. Bueno, jóvenes. Ahí por el chat se pueden poner de acuerdo con sus compañeros para que hagan grupos de 4.